En esta lección vamos a ver cómo podemos decorar un objeto. Le vamos a adicionar funcionalidades extra gracias al patrón del decorador. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a llevar a cabo la implementación del patrón decorador. El ejemplo va a ser muy sencillo para que ustedes puedan entender el patrón de decorador rápidamente, pero va a tener todos los elementos necesarios. ¿En qué va a consistir el ejemplo? Bueno, vamos a tener una clase que es la clase auto y a esta clase auto le vamos a adicionar funcionalidades gracias al patrón de decorador. Entonces, por favor, creen un nuevo proyecto y vamos a empezar a colocar los diferentes elementos para que nosotros tengamos nuestra aplicación. Por favor, creen un nuevo proyecto, yo le he llamado Decorador 01 y bueno, vamos a empezar a adicionar los diferentes elementos con los cuales vamos a estar trabajando. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir nuestra interfaz. Entonces, por favor, creen una nueva interfaz. Yo le he llamado iComponente. Es la interfaz con la que vamos a estar trabajando. Y esta interfaz, bueno, va a tener dos métodos. Va a tener el método costo y el método funciona. El método costo nos va a regresar un doble y no recibe ningún parámetro y el método funciona nos va a regresar una cadena y no recibe ningún parámetro. Recuerden que cuando estamos utilizando el patrón del decorador, tanto el objeto que vamos a decorar, el que va a ser el núcleo de la decoración, como aquellos objetos que van a ser utilizados como decoradores para adicionar las funcionalidades, tienen que llevar a cabo la implementación de esta interfaz. Ya que tenemos nuestra interfaz, bueno, pues vamos a crear entonces, ¿a quién? Pues vamos a crear al componente, a ese núcleo que queremos nosotros estar decorando. Es lo que vamos a crear a continuación. Recuerden que en el ejemplo vamos a tener un auto que va a ser decorado con diferentes elementos. Entonces, por favor, creen una clase que va a ser la clase auto. Entonces, esta clase representa al componente, aquella clase que nosotros queremos que sus objetos puedan ser decorados. Perfecto. Entonces tenemos aquí a la clase auto y la clase auto tiene que implementar a nuestra interfaz y componente. Esto nos va a permitir llevar a cabo la decoración correctamente. Luego podemos colocar todos los elementos propios de auto. Vamos a colocar aquí modelo, que es de tipo string, características también de tipo string, costo, que es de tipo doble. Ponemos entonces el constructor, recibe dos cadenas y un doble que colocamos en las variables internas. Luego vamos a crear un método, porque obviamente el auto va a tener sus propios métodos, y vamos a crear un método que es el método puertas. El método puertas va a recibir una variable de tipo bool, que le vamos a llamar estado y ya dependiendo del valor de estado nos va a dar un mensaje que dice puertas cerradas o puertas abiertas. Esto representa cualquier método que nuestra clase tenga que implementar, porque obviamente nuestra clase de auto o la clase que ustedes quieran llevarle a cabo la decoración, aparte de la implementación propia de la interfaz, pues puede tener también sus métodos propios. Después de puertas vamos a hacer un override a toString simplemente para que podamos nosotros llevar a cabo la impresión o el poder obtener la información, el estado del objeto de manera rápida. Entonces tenemos que va a imprimir modelo y luego va a imprimir las características. Perfecto, con eso hemos finalizado los métodos propios de auto. Ahora vamos a llevar a cabo la implementación de los métodos de iComponente. Estos métodos son muy sencillos, tenemos a costo y tenemos a funciona. Costo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente nos va a regresar el valor de costo y funciona nos va a regresar una cadena que dice encendí el motor. Perfecto, entonces tenemos ya como tal nuestra interfaz y tenemos también nuestra clase auto. Podemos crear
varios objetos de tipo auto a partir de esta clase y también algunos de ellos pueden ser decorados, otros quizás no, y los elementos que van a ser decorados con diferentes combinaciones dependiendo de los decoradores que nosotros tengamos. Perfecto, vamos por favor a la clase program donde nosotros tenemos el main y vamos a colocar un código inicial simplemente para probar la clase. Todavía no tenemos el patrón decorador completo, apenas tenemos el componente y la interfaz, sin embargo vamos a probar lo que tenemos y vamos a ir avanzando poco a poco. Estamos en main y aquí estoy creando una variable que se llama miAuto y esta variable es de tipo iComponente. Perfecto. Ahora, a esta variable yo le estoy referenciando a una instancia de CAuto y le estoy pasando las características propias del auto. Aquí tenemos la parte del modelo, tenemos la parte de sus características y también tenemos el costo. Llevamos a cabo una impresión para comprobarlo y ahora si yo deseo llevar a cabo la ejecución, la invocación de un método propio de la clase auto, tengo que hacer uso de un typecast. ¿Por qué tengo que hacer uso del typecast y no usar mi auto.puertas directamente? Porque vean que mi auto, la variable mi auto es de tipo iComponente, no es de tipo CAuto, es de tipo iComponente. Pero como CAuto está implementando a iComponente, bueno, pues podemos hacer, es permitido llevar a cabo esto que tenemos. Entonces yo le voy a decir a mi auto, ok, mi auto, compórtate como un CAuto. Ah, ok, ya puedo comportarme como un CAuto, entonces ya podemos llevar a cabo la invocación de puertas y estamos pasando el valor de true. Luego aquí simplemente tengo una línea para indicar que ahí acabó este pequeño ejemplo. Perfecto. ¿Qué les parece si ejecutamos lo que tenemos en este momento y vamos a comprobar que podemos llevar a cabo la invocación de ese método, del método puertas? Aquí está, modelo 2018, 4 puertas, eso es el writeLine, y luego puertas cerradas, que es la invocación al método. Ok, estamos invocando métodos propios de CAuto. Pero no nos vamos a quedar acá. ¿Por qué? Porque queremos decorar ese auto que ya tenemos, que únicamente tiene las características de auto, lo queremos decorar. Entonces vamos a crear las clases que llevan a cabo la decoración. Vamos a empezar con la clase nitrógeno. Adicionen por favor una nueva clase, que es la clase CNitrógeno. Y la clase CNitrógeno tiene que implementar aquí a la interfaz iComponente. Ahora, aquí tenemos algo muy importante. Es la variable de referencia hacia quien decoramos. Entonces tenemos que crear en su interior a decoramos a, que es de tipo iComponente. Esta variable de tipo iComponente es una variable de referencia y a través de esta variable de referencia es como nosotros nos vamos a comunicar con aquel a quien estemos decorando, ya sea el núcleo, es decir, el auto, o puede ser también otro objeto de tipo decorador. Entonces, gracias a esta variable de referencia, nosotros podemos conectarnos con alguien más que implemente ahí componente y de esa manera es como vamos a llevar a cabo la decoración. Un punto muy importante. Ok, creamos el constructor. En el constructor tenemos un parámetro de tipo iComponente que se llama pComponente y que luego asignamos a la variable interna. En el constructor va a ser aprovechado, va a ser utilizado ¿para qué? Para recibir al objeto al cual vamos a decorar y de esa manera quedar conectados a través de esta variable hacia ese objeto. Entonces nuestra variable de referencia ya se está referenciando al objeto que nosotros recibimos acá como parámetro y ya podemos comunicarnos con él y llevar a cabo cosas. Luego tenemos un override a toString y este override a toString ¿qué va a hacer? Nos va a regresar una cadena, pero esta cadena es el producto de una concatenación. ¿Una concatenación de qué? Bueno, del mensaje propio de nitrógeno que dice sistema de nitrógeno más el mensaje o la información de aquel a quien nosotros estamos decorando. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando llevamos a cabo la decoración vamos a estar obteniendo el estado o vamos a estar llevando a cabo invocaciones al objeto que estamos decorando. Entonces,
vamos a tener nuestro comportamiento y luego la invocación del comportamiento de aquel objeto al cual decoramos. Entonces acá tenemos nuestro mensaje como nitrógeno concatenado con el mensaje de aquel a quien esté decorando. Ya que tenemos entonces todos los métodos propios de nitrógeno, pues vamos a los métodos de la interfaz. Bueno, tenemos el método costo. El método costo va a decorar también al otro costo que nosotros tenemos. Entonces, el total del costo que yo tengo va a ser mi costo más el costo de a quien yo estoy decorando. Entonces vean que aquí estoy invocando el costo del objeto al cual yo estoy decorando y estoy adicionando mi propio costo. Todo eso va a ser el costo que va a regresar este método. ¿Por qué? Porque es el método de yo como decorador más el método de a quien yo estoy decorando. Perfecto. Luego va a suceder algo muy similar con funciona. Vamos a tener acá decoramos a punto funciona, es decir, invoco el método funciona de a quien yo esté decorando y le adiciono lo mío propio, que en este caso simplemente es agregar el mensaje de nitrógeno listo. Podemos tener otros métodos extra, por ejemplo, usa n de usa nitrógeno, en el cual aquí estoy poniendo nitrógeno en uso. Ya con esto tenemos nuestro primer decorador, es decir, auto puede ser decorado por esta clase. Y a través de eso auto va a adquirir las funcionalidades y los estados extra que provee esta clase. De tal manera que cuando nosotros hagamos pues un writeLine, por ejemplo, del objeto ya con la decoración, me va a poner sistema de nitrógeno más aquello que tenga auto. Cuando yo invoque el costo del objeto ya decorado, pues voy a obtener el costo total. ¿Por qué? Porque es el costo del auto más el costo del nitrógeno. Cuando yo haga funcionar al objeto decorado, voy a tener la funcionalidad de auto más la funcionalidad de nitrógeno. Y ya luego si yo quiero pues puedo utilizar el nitrógeno de manera independiente. Entonces ya tenemos nuestra primera clase de decoración. Bueno, pero no solamente vamos a crear un decorador, vamos a crear otros dos decoradores. Entonces por favor creen una nueva clase que va a ser la clase sistema sonido. La decoración en esta clase va a ser similar a la anterior que vimos, simplemente es para ejemplificar de forma rápida. Entonces, aquí en sistema de sonido, bueno, pues tenemos nuestra variable de referencia hacia quien estamos decorando. En el constructor recibimos el objeto al cual estamos decorando y lo colocamos a la variable de referencia. En el toString, bueno, pues nos va a regresar una cadena que es la concatenación de lo propio del sistema de sonido más lo propio de aquel a quien estemos decorando nosotros. Luego tenemos los métodos de la interfaz, tenemos el costo. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Pues va a ser el costo de a quien yo estoy decorando más mi propio costo. Y funciona va a ser el funcionamiento de a quien yo estoy decorando más mi propio funcionamiento. Recuerden que yo estoy utilizando simples mensajes, simples cadenas para ejemplificar de manera rápida, pero ahí realmente va código que adiciona las funcionalidades que ustedes necesiten. Es decir, que en lugar de una simple concatenación, obviamente ustedes colocarían todo aquel código que adiciona las funcionalidades extra que nos interesa que tenga el objeto que estamos decorando. Y en este caso, bueno, pues no puse ningún método extra propio de la clase sistema sonido. La puse muy sencilla. Vamos entonces a crear otro decorador que es la clase suspensión. Y bueno, tiene que implementar a iComponente. De forma similar, necesitamos forzosamente nuestra variable de referencia de tipo iComponente. Vamos a colocar el constructor en el cual recibimos el objeto al cual estamos decorando y viene lo demás. Tenemos aquí nuestro toString que adiciona, bueno, lo propio más aquello del objeto que estamos decorando. Luego, los métodos de la interfaz, costo, el costo que yo tengo que dar, ¿cuál es? Pues es el costo de a quien yo estoy decorando más mi propio costo.
y funciona, pues el funcionamiento va a ser el funcionamiento de a quien yo estoy decorando más mi propio funcionamiento. Y ahí va todo el código que ustedes necesiten para adicionar esas funcionalidades extra. Perfecto, pues ya tenemos entonces nuestro patrón de decorador, ya está todo. ¿Qué les parece si ahora vamos a main y empezamos a hacer las decoraciones? Entonces, vámonos a la clase program y empezamos a hacer unas decoraciones. Muy bien, vamos a empezar a decorar el auto y lo vamos a decorar con un sistema de sonido. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Ponemos mi auto es igual a new c sistema de sonido mi auto. Esta línea es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo acá? Ok, creamos una instancia de C sistema de sonido que tiene las características extra que deseamos adicionar a mi auto. Y mi auto es pasado como parámetro. Entonces, esa referencia a la instancia de mi auto queda guardada en C sistema de sonido. Y estamos actualizando a mi auto. Entonces, mi auto ahora está referenciado a una instancia de C sistema de sonido, quien en su interior, gracias a la variable de referencia, bueno, pues tiene una referencia a la instancia original de ese auto que nosotros creamos. Ese sistema de sonido, gracias a esa variable de referencia interna, ahora tenemos esa referencia a la instancia que nosotros creamos aquí arriba. Pero, bueno, todo esto es la decoración. Mi auto ha sido decorado por ese sistema de sonido y podemos referenciar todo a través de mi auto. ¿Ok? Véanlo como si nosotros hubiéramos colocado una capa arriba de mi auto y esa capa es un objeto de C sistema de sonido. Entonces, C sistema de sonido tiene en su interior al auto original. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros llevamos a cabo las invocaciones. Aquí yo estoy invocando mi auto.cost. ¿Qué va a suceder? Bueno, mi auto aquí está referenciado a sistema de sonido. Y recuerden que adentro del sistema de sonido tenemos una referencia a quién? Al núcleo que es esa instancia de auto. Entonces, costo lleva a cabo el código de costo de acuerdo a sistema de sonido. ¿Y eso qué hace? Bueno, invoca el costo del auto y le suma lo propio del sistema de sonido. Cuando tenemos la invocación a funciona, bueno, pues es lo mismo. Va a invocar el funciona de C sistema de sonido. ¿Y qué hace el funciona de C sistema de sonido? Bueno, pues hace el funciona de a quien está decorando más el funciona propio del sistema de sonido. Y al escribir aquí mi auto, pues vamos a tener también esa concatenación entre a quien está decorando sistema de sonido y lo propio de sistema de sonido. Vamos a comprobar esto con una ejecución. Vamos a ejecutar la aplicación y aquí lo tenemos. Entonces, esto es lo primero que habíamos tenido. Acá tenemos la impresión del costo. ¿Y este costo cuál es? Pues es el costo del sistema de sonido más el costo de a quien decora. ¿A quién decora? A auto. Y vamos a ir comprobando esto acá. Tenemos aquí la impresión de mi auto.costo, que es esta 203.500. Ahora, mi auto.funciona. Vean, esto es muy importante, vean, encendí el motor, enciendo el radio. Entonces vean cómo esta parte es la que corresponde a auto. Encendí el motor es lo que corresponde a auto. Y luego enciendo el radio. Enciendo el radio es lo que corresponde a sistema de sonido. Entonces mi auto ya tiene lo propio más la nueva adición, el nuevo comportamiento que colocamos gracias al decorador, que es enciendo el radio. Y luego tenemos mi auto.funciona. Entonces viene aquí la ejecución del código propio de quién, propio del radio, y luego la ejecución del código propio de quién, pues propio de el auto como tal. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, estamos comprobando cómo mi auto ha adquirido las capacidades de sistema de sonido también. Hace lo propio de auto más hace lo de
la decoración que nosotros tenemos y de esta manera a mi auto le hemos adicionado esas características. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué sucede si deseamos aparte decorarlo con nitrógeno? Pues va a ser muy sencillo. Mi auto va a ser igual a new de ese nitrógeno de mi auto. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que mi auto sea referencia a quién, a un objeto, una instancia de tipo C nitrógeno, el cual en su interior tiene aquello de mi auto. Y mi auto que tiene, pues tiene una instancia de sistema de sonido, el cual tiene una referencia a una instancia de auto. Entonces aquí tenemos una decoración más. Mi auto ahora va a tener a nitrógeno, el cual envuelve a sistema de sonido, el cual envuelve a el auto original, el núcleo que es nuestro auto original. Y eso lo vamos a comprobar cuando llevemos a cabo las impresiones de costo, funciona, y también la impresión como tal de mi auto. Entonces, permítanme, vamos a ejecutar y podemos ver todo esto. Aquí está el original, aquí está la ejecución decorado con sistema de sonido y aquí está la ejecución decorado con nitrógeno. Entonces el costo ahora es de 248.500. ¿Por qué? Porque es el costo del auto más el costo del sistema de sonido más el costo del nitrógeno. Y aquí tenemos la ejecución de funciona. Y dice encendí el motor, encendí el radio, nitrógeno listo. Nuestro objeto inicial ya tiene dos decoraciones y tiene características. Tiene sus características propias más las características de la primera decoración, que es el radio, más las características de la segunda decoración, que es el nitrógeno. Cuando llevamos a cabo la impresión, pues nos aparece sistema de nitrógeno, radio 350XZ más, y lo propio del auto, que es modelo 2018, 4 puertas. Entonces vean cómo ese auto ha ido adquiriendo características propias. Y yo podría tener otra instancia de auto que únicamente tuviera lo básico, que es el modelo y la cantidad de puertas, o podemos tener diversas decoraciones, no nada más estas dos, podemos tener cualquier cantidad de decoraciones. Ok, ¿qué sucede si yo deseo utilizar algo propio del código de nitrógeno? Bueno, pues tengo que hacer uso de un typecast para decirle, ok, mi auto, tú compórtate como un objeto de tipo C nitrógeno, y entonces ya puedo usar directamente el código propio que exista en C nitrógeno. Nuevamente voy a ejecutar para que podamos ver eso y aquí me aparece nitrógeno en uso. Entonces, si yo necesito utilizar un método propio de alguna de las decoraciones, tengo que hacer uso de un typecast, del typecast correspondiente. Vamos a seguir decorando y vamos a decorar ahora con la suspensión. Entonces mi auto es igual a new C suspensión de mi auto. Tenemos suspensión, quien está decorando a nitrógeno, quien está decorando al sistema de sonido, quien está decorando al auto. Muy bien, vamos a ejecutar para comprobar. Y aquí lo tenemos, ahora el costo es 312.350 y vean cómo viene la secuencia. Encendí el motor, enciendo el radio, nitrógeno listo, elevando suspensión. Y bueno, tenemos suspensión de alto desempeño, sistema de nitrógeno, radio 350 y lo básico de auto. Y de esta manera nosotros podemos continuar decorando y podemos poner las decoraciones en cualquier combinación que tengamos para cualquier objeto de tipo C auto. Ok, bueno, vamos a ver algo extra. Una vez que nosotros hemos decorado sobre alguien en particular, no podemos usar los métodos específicos. Ustedes recuerdan que habíamos utilizado este código en la parte de aquí arriba cuando teníamos el nitrógeno. Bueno, pero resulta que ya decoramos arriba del nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si yo intento utilizar esto? Bueno, pues vamos a ejecutar y quiero que vean qué es lo que sucede. Me aparece una excepción. ¿Ya lo vieron?
excepción no controlada, no se puede convertir un objeto de tipo decorador.c suspensión al tipo decorador.c nitrógeno. Entonces, una vez que nosotros hemos decorado sobre alguien, no podemos llevar a cabo el uso de sus métodos específicos. Bueno, vamos a intentarlo con auto. Teníamos el método de puerta y vamos a ver qué es lo que sucede acá. Entonces, permítanme, voy a ejecutar de nuevo. ¿Y qué pasa? Pues nuevamente tenemos una excepción. No podemos convertir de tipo C suspensión a tipo C auto. Bueno, pues ese es un punto que ustedes deben de considerar y tomar en cuenta. Si necesitan acceso a esos métodos específicos, piensen bien cómo va a quedar su interfase de componente para que a través de la interfase de componente tengan acceso a esos métodos específicos que en un momento dado ustedes pueden necesitar. Bueno, pues con esto finalizamos las lecciones referentes al decorador. Sé que es mucho material y sé que voy bastante rápido, pero espero que estos ejemplos les hayan ayudado. Entonces ya vimos cómo nosotros pudimos adicionar capacidades extra, extender esa clase de alguna manera sin tener que utilizar la herencia, y bueno, pues podemos adicionar estas capacidades en tiempo de ejecución. Simplemente en cualquier momento que nosotros lo necesitemos, hacemos esto con el decorador que sea necesario y se va adquiriendo esas capacidades extra. Pues muchas gracias a todos, espero que les haya resultado útil esto y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.